Conéctate con nosotros el sábado 12 de julio. Cubrimos los avances más importantes en cardiología. Solo por Public Health Latam. Salud al alcance de todos. Saludos y gracias por continuar con nosotros en la convención de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Me acompaña el electrofisiólogo cardíaco, el doctor Hilton Frankie Rivera, quien ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, y vamos a hablar sobre una condición bastante frecuente en nuestra población, ¿verdad? La Correcto. fibrilación atrial, un nombre un poquito largo, y la condición se puede confundir con otras. Si podemos hablar un poco de qué es, en qué consiste. La fibrilación auricular es la arritmia más común en el mundo. Es una arritmia proveniente de la parte superior del corazón, por eso se llama atrial, y básicamente consiste en un movimiento irregular, desorganizado de la parte de arriba del corazón. Por eso es que se llama entonces fibrilación. Esa arritmia, como les mencioné, es la más común en el mundo, así que antes de los 65 años, una de cada 100 personas tiene esta arritmia. Después de los 65, la edad comienza a la incidencia comienza a aumentar drásticamente, hasta que luego de los 80 ya cada 4 de 25 personas tiene esta arritmia. Wow, o sea que uno de los factores de riesgo principales quizás es la edad. Es uno de los factores más importantes. ¿Y cuáles son los otros, doctor? Otros que se asocian con condiciones como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de alcohol, el usar cigarrillos, la apnea del sueño se han asociado con esta condición. Wow, que son todas, muchas de ellas que tienen niveles epidémicos en nuestra Correcto. población, y otros que son estilos de vida que se pueden modificar. Correcto. Esto prácticamente es también podemos anticipar un aumento en casos de fibrilación atrial. Efectivamente, se estima que vamos a ver un aumento en la incidencia de la condición, uno por el aumento en la expectativa de vida de las personas y también así por el aumento en la incidencia de estas otras condiciones como la presión alta, la diabetes, obesidad. En otra manera en que vemos un aumento es porque podemos detectar más eficientemente la fibrilación. Por ejemplo, una persona que tiene un reloj inteligente, muchos de estos relojes tienen la capacidad de detectar este tipo de arritmia. Es una arritmia que es intermitente, usted puede ir a la oficina del cardiólogo, tener un electrocardiograma normal, pero en la casa está teniendo fibrilación y no lo hemos detectado. Con este tipo de sistema que el paciente las quiere para su uso personal, podríamos detectar este tipo de arritmia. Eso es fantástico, doctor, porque si se encuentra a tiempo y se comienza el tratamiento, se puede evitar las complicaciones. ¿Cuáles podrían ser esas complicaciones si no se trata? Las más comunes sería que hubiese fallo cardíaco y también apoplejías cerebrales, porque se pueden formar coágulos en el corazón debido al movimiento fibrilatorio irregular que tiene la parte superior del corazón. Eso hace que la sangre se estanque y en combinación a los otros factores de riesgo de la persona promueven que se formen estos coágulos. Y el lugar más común donde van a afectar o impiden la circulación sería entonces a nivel cerebral. Wow, casi nada, e incluso puede provocar la muerte. Correcto, podría llegar a ocasionar la muerte si es un evento lo suficientemente grande o tiene un área del cerebro marcada. La fibrilación también se asocia a aumento de mortalidad irrespectivo de las apoplegias cerebrales o los infartos cerebrales, un aumento también en demencia, en pérdida de capacidad cognitiva, hasta aumento en enfermedad renal, aumento de muerte súbita, así que definitivamente es una condición importante. Importante también educar a otros especialistas que quizás tratan esas otras condiciones vinculadas o que pueden, que tienen efectos sobre esta condición. Definitivamente, para poder controlar la fibrilación atrial, sus comorbilidades tienen que estar controladas, así que la presión alta, la diabetes tienen que estar bajo control. Si sospechamos que hay apnea del sueño, hay que diagnosticarla, hay que ser bien agresivo. Wow. Complicado para el paciente también, que tiene que ver múltiples especialistas. Eso es correcto. ¿Hay una diferencia en cómo se manifiesta fémina versus masculino? En realidad, el tipo de manifestación en lo que tiende a cambiar es más en sentido de quién tiene síntomas, quién no. Usualmente en féminas tiende a dar un poco más de síntomas como palpitaciones, falta de aire. En varones a veces puede pasar inadvertido porque no necesariamente van a experimentar los mismos síntomas. Wow. Y los síntomas a veces también se confunden con otras condiciones. En ese sentido, ¿cuál es el proceso diagnóstico o qué mecanismos diagnósticos hay? Realmente son síntomas que son no específicos, los pueden causar un sinnúmero de condiciones, así que definitivamente la única manera de diagnosticar fibrilación atrial es tener un trazado electrocardiográfico que demuestre que existe la fibrilación atrial. Y en algunos pacientes eso puede ser difícil porque es intermitente la arritmia.
Así que le podemos hacer un Holter de 24 o 48 horas, no ocurrió No se nada. refleja. Así que necesitamos monitoreo un poco más extenso para poder detectarlo. Wow, por la importancia de entonces de utilizar si uno tiene un dispositivo, un wearable, ¿verdad? Alguno de estos relojes que puedan medirlo, porque eso uno lo tiene muchas más horas de las que visita el médico. Es una ventaja tener este tipo de dispositivo definitivamente. Aunque existen otras estrategias para personas que consideramos que tienen una alta probabilidad de tener la condición, como monitores implantables. ¿Que eso se usa con mucha frecuencia o hay unos candidatos en específico al que se le ofrece? Son mayormente personas que han tenido, por ejemplo, apoplejías cerebrales. No tenemos exactamente el motivo por el cual tuvieron la apoplejía cerebral y en esos casos se debe considerar un monitoreo extendido con un monitor implantable. ¿Y cuáles son las posibilidades terapéuticas para estos pacientes? La fibrilación auricular tiene dos vías. Lo primero que tenemos que decidir es cómo vamos a proteger a la persona de estos infartos cerebrales. Esa es la parte más importante, que usualmente se hace con anticoagulantes. Personas que no son candidatos a anticoagulantes o no la toleran, entonces se pueden utilizar dispositivos de oclusión de orejuela de atrio izquierdo para entonces sustituir el anticoagulante. En términos de cómo manejar la fibrilación per se, hay dos rutas. Una es control de frecuencia, que es darle medicamentos a la persona para mantener su ritmo controlado, menos de 80 a 100 latidos por minuto en descanso. Esto usualmente lo limitamos a aquellas personas que ya están en mucho tiempo en fibrilación, que ya no va a poder ser reversible esa condición, no la vamos a poder llevar a ritmo normal, o tal vez personas que tienen pocos síntomas, tal vez tienen una edad bien avanzada y las otras alternativas le van a causar mucho efecto secundario. En ese sentido, pues nos vamos por esta ruta más conservadora. Cuando queremos ser más agresivos, que es con la mayoría de los pacientes, y queremos llevarlo a ritmo normal, entonces ahí existen medicamentos antiarrítmicos y ablación, que es un tipo de procedimiento invasivo para entonces hacer lesiones alrededor de las venas que van de pulmón a corazón, que es donde originalmente comienza la fibrilación atrial, de modo que la arritmia no pueda comenzar. Bueno, y quizás podemos añadir también en la modificación de estilos de vida que contribuyen con esas otras comorbilidades también como tratamiento, ¿verdad? Esa parte es vital. Así que además de controlar las comorbilidades, hay que evitar el uso excesivo de alcohol. La recomendación es no más de 3 tragos a la semana. Evitar todo tipo de exposición a cigarrillo, ya sea hasta de segunda mano. Hacer ejercicio por 30 minutos al día o 210 minutos a la semana. Ejercicio mantenga un peso adecuado, pierda por lo menos un 10% de su peso o que mantenga un índice de masa corporal por debajo de 27. Wow, que no debe ser tan complicado, pero quizás es la parte más complicada a la hora de enfrentar a ese paciente con un estilo de vida que lleva por muchos años, mucho sedentarismo, quizás en una etapa bastante avanzada de su propia vida, que no quiere cambiar. Exactamente. Más educación desde más temprano en la vida tal vez nos ayudaría a lograr que las personas lleven un estilo saludable desde más jóvenes. Y qué bueno, porque eso es lo que hace precisamente la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología y los grupos médicos de los que ustedes forman parte, porque el paciente también tiene que empoderarse para poder participar. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Mucho Muchísimas éxito. gracias. Y gracias al público también por habernos acompañado durante estas transmisiones desde la Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, cumpliendo su aniversario número 75. Esta ha sido Mayra Acevedo y especial de PH Latam.